Bien, continuando con nuestro con nuestro sexto segmento, del que estamos hablando de cómo se purifica nuestra alma de todo pecado, estábamos hablando precisamente de que la purificación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, no se obtiene mediante sacrificios o rituales humanos, ni mediante costumbres ni tradiciones humanas, ni tampoco se obtiene mediante solo una fe, ¿no? Como estábamos precisamente aclarando dos versículos que muchas personas plantean para decir que podemos ser salvos solamente por fe. No, no se debe de obedecer también a la palabra del Señor. Y lo estamos viendo precisamente en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 22, en donde decía la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, ¿no? Y veíamos también en Efesios capítulo 1 y versículo 13, en donde el apóstol Pablo nos aclara cuál es esa verdad, en donde dice, vosotros también, le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cómo fueron sellados? El Espíritu, dice. Ellos recibieron el Espíritu cuando obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que dice también el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el sello de vuestra herencia. Cuando uno se convierte al Señor, cuando uno obedece al Señor en el Evangelio, Dios le envía el Espíritu Santo. Entonces, démonos cuenta de que si usted quiere alcanzar el perdón de sus pecados para obtener así la salvación, usted, tal vez a usted ya le dijeron que solamente creyendo, solamente aceptando una verdad, pero no, es necesario obedecerla también. Otros la procuran mediante la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés ya quedó abolida. Es decir, muchas personas intentan obtener el perdón de sus pecados cuando van a la ley antigua, la ley de Moisés, ¿no? Y quieren precisamente alcanzar el perdón de sus pecados mediante la ley de Moisés, cuando nosotros bien sabemos que la ley de Moisés tenía otro propósito, no dar la purificación de vuestros pecados, sino resaltar más que todo la maldad en el mundo, como dice precisamente Gálatas. Si usted va conmigo a la carta a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 3 y versículo 19, mire lo interesante que dice. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, que esta ley servía únicamente para hacer resaltar la maldad que había en el mundo, la desobediencia de los hombres y la urgente necesidad de un Salvador. Entonces, la ley de Moisés no estaba para proveernos una salvación, porque es por eso que nuestro Señor Jesucristo abrogó la ley, es decir, le restó valor, le quitó valor, la desactivó, porque la palabra aboler, hermanos, que en el griego es akuro, significa, o a ver, déjame ver, akuros, sí, significa derrumbar. ¿Okay? Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo, no, esto ya no sirve, vamos a quitarlo. No, no, no. Tuvo que, la abrogó, es decir, le restó valor, la desactivó, cumpliéndola, llevándola a cabo. No desobedeciéndola, no haciéndola a un lado. La quitó. ¿Ok? Es por eso que dice en Efesios 2, versículo 14 en adelante, note lo que dice la escritura. En Efesios 2, versículo 14 en adelante, porque Él es nuestra paz. Y la paz, hermanos, significa esa reconciliación con Dios. Acuérdense lo que decía Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando nos hablaba de la reconciliación. No es la ausencia de problemas, sino es el hecho de estar en paz con Dios, de estar bien con nuestro Dios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, el pueblo gentil y el pueblo judío, derribando a la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo katargao, que significa desactivar, aboliendo en su carne, es decir, en su cuerpo,
las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, es decir, tanto judíos como a griegos y todo mundo. Entonces démonos cuenta de que si usted pretende alcanzar la purificación de sus pecados mediante la ley de Moisés, tampoco lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para eso. Ahora nos estamos dando cuenta de que lo único que puede limpiar nuestra alma de todo pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no porque lo digo yo, lo estamos viendo precisamente a través de la Escritura y lo miramos hace un momento en lo que decía el apóstol Pablo allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. ¿No? Dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo como de un cordero sin mancha. Aún, mire, le invito a que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, son las cartas, no el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8. Y note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8. Este es el mensaje que habéis oído de él y os anunciáis. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la sangre simbólicamente está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que la muerte hace alusión precisamente al Evangelio. Esta es una forma de expresión que se le llama sinécdoque, una parte por el todo o el todo por una parte. Es como cuando decimos, te entrego todo mi ser. Esa palabra ser, ¿qué significa? ¿Qué implica? Cuerpo, espíritu y alma. El todo por una parte o una parte por el todo. ¿Ok? Pero así cuando habla de la sangre, se está refiriéndose a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de tener contacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo es mediante nuestra obediencia al Evangelio. Sí, mediante nuestra obediencia al Evangelio, porque mire lo que dice Romanos también. Si va conmigo a la escritura, por favor, Romanos capítulo 6, del versículo del 1 en adelante, en donde el apóstol Pablo decía que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo nos da una respuesta, dice, en ninguna manera. ¿Ok? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto, la muerte del Señor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Segundo punto, la sepultura. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, tercer punto, resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí que cuando usted obedece al Evangelio en el bautismo, porque eso es lo que representa el bautismo, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que usted decide a no tener más relación con el pecado, usted muere el pecado, es sepultado y es resucitado, hablando espiritualmente. Eso es obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí en donde se junta el Señor, porque fíjese lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Y luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es ahí en donde recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera de cómo recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y no solamente a través de la oración de un pecador. Muchos dicen, yo ya recibí al Señor. Es porque es un deseo que la persona tiene. Pero ya se aseguró de que usted sea recibido por el Señor.
La única manera de cómo el Señor le puede recibir es purificando su alma de todo pecado, mediante su obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados no solamente se obtiene creyendo o teniendo fe, sino que se obtiene cuando uno es bautizado para el perdón de sus propios pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. El apóstol Pablo, óigalo bien, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Efesios 2, versículo 8? Cuando dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice por medio de la fe. Pues claro, la fe implica obediencia. Dice, porque somos salvos por medio de la fe. Ahora bien, si le preguntáramos al apóstol Pablo con respecto a lo que él dice, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cómo alcanzó Pablo la purificación de su alma? ¿Cómo alcanzó Pablo la purificación de sus pecados, el perdón de sus pecados? ¿Cómo lo alcanzó? Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, versículo 16. Después de que nuestro Señor Jesucristo se le presentara y lo enviara a la casa de Ananías, mire lo que dice mismo el apóstol Pablo. Dice, vamos a leer el versículo 12 de Hechos 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, óigalo bien, versículo clave, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El hecho de invocar aquí no se refiere solamente al hecho de nombrar a Dios, sino más que todo de ir en obediencia a Dios. Y la única manera de obedecer a Dios es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te detienes? Dice, levántate y lava tus pecados, obedeciendo a nuestro Dios. ¿Okay? Y Pablo lo hizo. ¿No? Pablo lo hizo, fue bautizado también. Entonces démonos cuenta que así que si nosotros realmente deseamos estar bien con nuestro Dios y estar seguros de que nuestro Dios está con nosotros, tenemos que renunciar al pecado. No tener más comunión con el pecado. Esto no implica que usted va a dejar de pecar. No, no, no. Uno como quiera por las debilidades, por nuestras imperfecciones, vamos a seguir pecando. Pero una cosa es luchar, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es luchar contra el pecado. Es decir, usted ya no va a ir en pro del pecado. Usted ya no va a consentir el pecado en su vida. Usted ya no va a practicar el pecado. Cada vez que usted se cometa un error, usted se va a arrepentir ante la presencia de nuestro Dios y le pedirá perdón a nuestro Dios. Y Dios le va a fortalecer para que usted ya no cometa ese mismo error. Eso es luchar contra el pecado, a no querer tener más comunión con el pecado, a no llevar, el no vivir su vida como la vivía en el pasado. Ahora va a ser más temeroso de Dios. Ahora va a procurar más la santidad de nuestro Dios. Va a procurar más la palabra de nuestro Dios y va a poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios, porque ha alcanzado la purificación de su alma, porque ahora nuestro cuerpo es templo de Dios y donde mora Dios no puede estar el pecado. Así que esta es la manera de cómo puede uno purificar su alma de todo pecado, obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor hizo esa gran comisión de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál será su decisión? Usted ha aprendido hoy de que la purificación de sus pecados, la purificación de su alma, es muy importante para poder lograr la salvación de nuestro Dios. Y esta purificación solamente se obtiene mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mediante su obediencia al Evangelio, no mediante ritos, no mediante costumbres, tradiciones de los hombres, no mediante una confesión solamente de fe, no mediante la oración del pecador, no solamente creyendo,
no solamente en base a un sentimiento. Usted debe de hacer lo que Dios le dice. Y de esa manera usted alcanzará entonces esa reconciliación con nuestro Dios cuando Dios le perdone todos sus pecados, cuando usted obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este estudio en referente a la gravedad del pecado le haya sido de gran edificación y sobre todo de gran bendición espiritual en su vida. Así que si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, que es mgarcia-medio 165 hotmail.com. Lo voy a repetir: mgarcia-medio 165 hotmail.com. O puede buscarme también a través del Facebook como Miguel Ángel García, y con mucho gusto, si usted me envía la invitación, se lo voy a agradecer bastante y estamos para servirle. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga grandemente y cuídense mucho. Hasta pronto.